Bueno, superamos con creces los 200 me gustas. Así Muy que bien. se viene la columna de Matías Canillán. Todo, vamos a hablar. Quiero hablar del AFA, que decretó el paro del fin de semana, Sí. de Boca y de River, así que todo tuyo, Matu. Bueno, respecto del paro, ¿querés empezar por eso? Empezamos por eso, Matías. Hay una cuestión importante que me parece que es bueno establecer como diferenciación de la postura que tienen en muchos casos muchos comunicadores y muchos hinchas respecto de la conducción de AFA. Yo creo que en este caso en particular hay que apartarse de eso, porque lo que está en juego es otra cosa. Piensen en algo que para mí, por lo menos, es un indicador de por qué la AFA toma la decisión de ir al paro, porque piensan que lo que ocurre hoy con el presidente y con su ladero más importante, que es Tobillino, es una campaña, es una operación. ¿Pero por qué? Tengan en cuenta este elemento. La Asociación del Fútbol Argentino siempre fue un ámbito en el que hubo investigaciones, fiscalizaciones y siempre existió esa sensación de que podía haber dineros mal habidos. El fútbol ha sido siempre un sitio de generación de muchísimo dinero, no hace falta que yo lo diga. Ahora, piensen en esto. ¿Por qué la conducción de AFA piensa que hay una persecución, acusa las tapas del diario Clarín y de medios cercanos a Clarín o que tienen una cierta familiaridad con esta persecución? Porque estos mismos medios en su momento tuvieron una protección absoluta y de gran paraguas periodístico respecto de Julio Grondona. Grondona fue presidente de la AFA desde 1979 a 2014, que murió. A principios de los 90, con la aparición de la televisión por cable, empiezan a venderse los derechos de televisión, se crea la empresa Torneos y Competencias y de ahí el canal Teis Sport, que son empresas diferentes, igual no viene al caso esa explicación. Cuando empieza el reparto de derechos televisivos, comienza una operatoria corrupta que tiene que ver con el fútbol argentino, pero también con el fútbol sudamericano. Lo que se hace es, por parte de los dirigentes, en lugar de licitar los derechos, de ofrecérselo a distintas empresas para ver quién ofrecía más cantidad de dinero y repartirlo en los clubes, lo que se hizo fue, por un acuerdo que había con determinadas empresas, se les daba en exclusividad y sin licitación esos derechos, la empresa no tenía que competir y todo lo que se ahorraba de dinero lo pagaba en coimas para los dirigentes que le daban los derechos de esa manera. ¿Qué ocurrió? En el 2015 estalla a nivel internacional lo que se conoce como FIFA Gate, que es la investigación que hace Estados Unidos y que tiene elementos probatorios para esto que yo estoy explicando y que en muchos casos ya sabíamos, se demoró mucho en que se descubriera. Estados Unidos, de hecho, lo investigó porque se quedó enojado porque no le dieron el Mundial ni el 2018 ni el 2022 y para colmo se los dieron a Rusia y a Qatar, enemigos de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se mete a investigar y encuentra estas pruebas. A los grupos mediáticos argentinos, el FIFA Gate parece haberles pasado por el costado, nunca se enteraron de nada, no investigaron nada, nada les llamó la atención, pese a todo el escándalo que se generó. Esto hizo caer, les cuento para aquellos que no sepan o para que si hayan olvidado, hizo caer a la mayor cantidad de presidentes de las asociaciones y federaciones del fútbol sudamericano y terminó con la caída de Joseph Blatter en FIFA. Tuvo que renunciar. Toda una mafia. Todo por el FIFA Gate. Bueno, a los grupos económicos de Argentina no les pareció que era ni importante investigar ni hacer tapas como hacen ahora. Y otro dato más que doy. Desde el año 92, pongámosle que es donde se crea esta cuestión de los derechos, las empresas y todo lo otro, empieza lo que es el fútbol multimillonario, el que empieza a vender derechos, el que empieza a llenarse de plata, empiezan a vender jugadores al exterior, porque además se libera, antes solamente se podían ir del país comprados los jugadores más importantes de cada país. De Argentina se iba Pasarela, Maradona, Bertoni, después, no viene al caso tampoco detallar, pero hubo una ley en Europa que abrió la exportación de jugadores y empezaron a irse todos los jugadores argentinos, con todos los negocios que esto representa. Fíjense ustedes que desde el año 92, por poner este comienzo, a la actualidad, a hoy, 2026, con todos los clubes que ustedes saben en qué situaciones están, con todas las conducciones de clubes que ustedes saben, lo sospechadas que estuvieron, nunca un solo dirigente del fútbol argentino fue a la justicia a dar explicaciones de nada. Y esto no lo digo yo porque me puede interesar editorialmente. Lo saben. Piensen en cualquier dirigente que ustedes sospechen que haya tenido una
conducción de su club que haya dejado dudas, nunca pasó por la justicia, nunca se lo investigó. Siempre que venía el dirigente que lo venía a reemplazar decía voy a hacer una auditoría. Nunca se supo de auditorías ni de nada. Nunca, Sí. con los clubes como están. Entonces, AFA lo que dice es, ¿me venís a hacer esto a mí? Ahora, Vos. porque te quedaste sin los derechos del ascenso. Vos, Johnny, hablás a la noche. Vos, Esteban, hablás a la noche. Bueno, Exactamente. es todo un tema. Vos Durante no operás. 35 Sí, sí. años no vieron a nadie que cometiera ningún ilícito en el fútbol argentino porque les daban todo a ustedes y ahora me lo venís a hacer a mí porque vos te quedás sin beneficios. Entonces, ¿qué hace la AFA? Y en esto, insisto, corriéndome de los dirigentes que circunstancialmente están en AFA, porque podrían ser otros, esto yo lo celebro, porque hay un momento en el que la avanzada que se tiene en relación a estas cosas tiene que tener un freno. Y la AFA dice, este es el poder que tengo yo soy la AFA, y entonces te voy a hacer ver que hasta acá podés llegar, pero más que esto no. Y por eso se para el fútbol. Bueno, es un tema. Igual todas las... No sé si fueron... La justicia tiene que investigar y si Tapia o Tobillino son responsables, que le caiga el peso de la ley. Dicho esto, me parece que todas las cosas que pueden llegar a ser verdad, como las operaciones, después de lo que aconteció ayer con una gestión de la AFA que me parece silenciosa y de una manera brillante, porque esto arrancó el año pasado con la visita de la selección argentina a Venezuela, porque la ministra Patricia Bullrich no quería que viaje la selección argentina a Venezuela. La selección viajó igual, ahí empezaron a tejer el presidente de la AFA con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que tenía una gran relación hasta familiar con Delcy Rodríguez, que en ese momento no era la presidenta de Venezuela, para empezar a traer algo que Cancillería no hizo. Ayer lo veíamos, aquí irnos haciendo punito, festejando, mientras la AFA terminó trayendo al gendarme que tanto ellos pedían públicamente, pero que no hicieron ninguna gestión. Entonces quedaron completamente expuestos. A lo que voy, creo que la AFA ayer, una hora antes del discurso de Javier Milei, le metió un gol de mitad de cancha tan inesperado por todos, que yo no sé ahora cómo van a continuar las cosas que pueden ser verídicas como las cosas que pueden ser operaciones, teniendo en cuenta que ahora Tapia le tiró una molotov que es muy difícil de no agarrar el guante. Vos usaste la frase al principio del programa y yo la ato con lo que pasó hace poco tiempo. Esto es para los que decían que Maquiavelo había muerto. Claro. Lo que hicieron ayer las autoridades de AFA fue extraordinariamente maquiavélico por el sentido de la oportunidad en el momento en el que se dio a conocer la noticia. Una hora antes. Sí, fue como... Vos decís que eso al Jabo lo puso un poco... Sí, de hecho después en el discurso le dice, bueno, no importa de qué manera, pero bueno, lo importante es que está acá, digamos, claro. Sí, exactamente. Sí. Así que bueno, va a haber paro en el fútbol, esto ya es una realidad. Supongo que sí, a menos que cambie. Está decretado que va a venir. Ahora, hay un montón de cosas en el medio que pueden hacerlo cambiar, pero lo que sí creo, y con lo que estoy de acuerdo, esto tiene que ver con que declaran. Claro, los declaran el dirigentes en 5 y estos el días. 6, ¿no? Claro. El 5 Tapia y el 6 está... Así es, por eso el fin de semana se suspende todo, absolutamente todo. Si algo se modifica, el fútbol seguramente se jugará. Yo creo que ya a esta altura es medio complicado que se revierta. Pero insisto con lo que digo, teniendo en cuenta las instituciones, lo institucional, a mí las personas yo las dejo de costado. Después la fiscalización tiene que ser algo que siempre ocurra. En cuanto a las instituciones, perfecto lo de AFA. Hay un momento en el que hay que decir, no se pueden llevar todo por delante como se les antoja, y lo que ocurrió de manera diplomática también es un freno. Es decir, vos podés ir al Congreso y tratar a cualquiera de cualquier cosa, pero a nivel internacional no todo el mundo te lo va a aceptar, ¿eh? No, claro. Entonces, si vos dijiste de nuestro pueblo tal cosa, de nuestro presidente tal cosa, ahora te va a venir el vuelto. Y el vuelto empieza a pagarse, de a poco, quizás en cuotas, pero no todo el mundo tiene la tolerancia que tenemos acá. Es tremendo todo lo que pasó y va a haber paro. Si hay algo que no le gusta al argentino, ¿hay audios picantes de qué? ¿De qué audios picantes? ¿De qué, Carly? Contame. Me pone una placa de audios picantes. El Bolón Quiafa. No sabía, a ver, míralo. La verdad que no comparto para nada lo que está diciendo. Me parece que es... La verdad es que yo no sé de qué habla el presidente. Debe vivir en otra Argentina, porque en la que vivimos el resto de nosotros cada vez cuesta más llegar a fin de mes, cada vez las cosas son más caras, cada vez hay que resignar más cosas para tratar de que la plata dure un poco más. Yo no sé para quién está gobernando, la verdad. Bien. Bueno. Más de lo mismo y... No sé, plantea cosas como muy raras. A mí no me deja de
generar incertidumbre sobre qué va a pasar a partir de ahora, qué va a hacer a partir de ahora. Bien. Hay gente que está de acuerdo y hay gente que está en desacuerdo con todo lo que ha acontecido con respecto al presidente de la Nación. Repetimos, fue elegido democráticamente. Hoy en día, según lo que dicen los encuestadores, gana en primera vuelta. Después lo podemos discutir todo y coincidimos todos en la misma línea. Pero hizo un juego que claramente a él le debe servir, porque si no, está todo... en la política hay muchas cosas guionadas. Este discurso, para mí, en gran parte fue guionado. Lo que pasa es que a veces se le salta la cadena, la chaveta tan rápido. Ahora vamos a hablar con una diputada de Fuster que nos va a visitar. Me parece que es una locura. Pero antes yo quiero hablar acerca y escuchar los audios del deporte, los audios que tienen que ver con la AFA, porque es un escándalo. Y a continuación compartimos la AFA, los audios de la gente que opina de la siguiente manera. La verdad que un excelente programa, y a la data que tiró Mati, que es muy buena, a mí me gustaría agregar de, primero que nada, parar el fútbol argentino con las cosas importantes que pasaron, como la muerte del Diego por el gordo impresentable del Chiqui Tapia, me parece una falta de respeto. Segundo, el otro gordo ladrón impresentable, que es Pablo Tobillino, que con esa voz de quinceañera que tiene, el gordito impresentable este, se ponía a responder tweets. No lo veo que esté tuiteando hoy en día. Tercero, ya que nuestro fútbol argentino es una reverenda mierda con un torneo impresentable como el Chiqui Tapia, me parece que frenarlo es una completamente atrocidad, sabiendo que tenemos 11 Terians corriendo en cancha y encima es una mierda. Y Bueno. con respecto al paro que quiere hacer la AFA, soy Carlos de Mercedes. ¿Qué les pasa a los genios de la AFA? ¿Deciden realizar un paro? ¿Qué son, sindicalistas? ¿Cuándo fue la reunión que no se vio ningún presidente del club levantar la mano aceptando esto? ¿Y a nosotros qué? Que somos los aficionados, que somos los que aportamos con nuestra entrada. No nos preguntan a nosotros, entonces somos ignorados. Bien. Toda la gente nos puede escribir al... 11 68 67 87 99. Qué picante todo, ¿no? Sí, me parece que también esto es un poco una respuesta a una construcción que viene de hace mucho tiempo, ¿no? A esta postura. Porque acá lo que está en juego justamente tiene que ver con lo que los hinchas más quieren, que es el hecho de poder ser dueño de sus clubes. Eso es lo que está en juego. Pero la descripción que se ha hecho respecto de cualquier dirigente de fútbol es tan negativa que cualquier medida que se tome por parte de AFA no se la analiza, se la critica. Y hay muchas cosas para criticar, pero hay que desmalezar los momentos y las circunstancias. Lo que se establece aquí con el paro no tiene que ver con la defensa de una conducción circunstancial del fútbol argentino. Está en juego el fútbol argentino con los clubes en manos de los socios, porque es también un coto de caza para los intereses privados, y esto es lo que se está discutiendo. Pero, insisto lo mismo, que se ponga en tela de juicio todo lo que hace la AFA es parte de una construcción que lleva un montón de tiempo, en lo que significa horadar la credibilidad de los dirigentes del fútbol, de los sindicatos, todo esto que ha llevado en general a pérdida de derechos, en líneas generales, insisto, no siempre, pero eso es lo que se busca. Y eso es lo que se busca, la reacción del hincha condenando todo lo que parta de AFA sin darse cuenta que hoy la disputa tiene que ver con eso, con que los mismos grupos que hoy le dicen al hincha, mirá, estos además de todo te paran el fútbol, nunca jamás miraron ni investigaron nada porque esos dirigentes, los anteriores, los beneficiaban. Claro. Bueno, da para tela para cortar. Esto es caótico. Fútbol y caos van de la mano. Y nada mejor que Matías para contarnos por qué la AFA para y esta lucha de poder que hay constantemente dentro del fútbol argentino, que Lugo no hace más que darnos un panorama de lo que sucede, porque el fútbol dice que es lo más importante y lo menos importante, pero el fútbol para nosotros es algo Sí, claro. muy relevante. Un pueblo muy Un pueblo muy futbolero. fanático del fútbol, así que sí. Así que es noticia. Es noticia. Noticia también, y ya recibimos, y muchísimas gracias por venir, a la diputada